Desde General Arenales nos encontramos hoy con la señora Silvia Lugano, que está haciendo su recorrido por todo el distrito como candidata a concejal por el Frente de Todos. Está cansada, está agotada, tuvo que apagar el teléfono porque parecía una maraca sonando todo el tiempo. ¿Cómo llevas esta segunda mitad de la campaña? Bueno, como vos dijiste, con mucho trabajo. Estamos a fin de año también en lo que es escolar, entonces, bueno, se juntan muchas cosas. Es, como siempre digo, una campaña típica porque los tiempos también están, se dieron estas elecciones en un tiempo diferente a los que estábamos acostumbrados. Al pasar para noviembre se juntan muchas cosas. Pero bueno, como siempre, con ganas de trabajar, o sea, sabiendo que de ahora en más y después del 14 de noviembre se tiene que redoblar el esfuerzo y el compromiso justamente para seguir trabajando por el distrito, que es lo que uno quiere nada más, seguir trabajando. Acá hay una cuestión que viene desde nivel nacional y provincial que está generando cimbronazos en la política local. Muchas veces, bueno, esta cuestión de la linealidad, donde las cosas de arriba afectan a los de abajo. ¿Cómo se sienten ustedes enmarcados en esta situación en donde muchos han perdido la creencia sobre la política nacional? Bueno, nosotros, yo creo que nos tocó, esto es un problema global en realidad, no es un problema que atañe solo a un distrito o a un país. Si vos mirás un poco es lo que está pasando con el resto de los países y el resto de los presidentes que han tenido a cargo la gobernación de sus países en pandemia. Venimos con una situación, ya veníamos de una pandemia. Recordemos que veníamos perdiendo derechos por goleada y tanto en lo laboral como en todas las áreas y justamente en salud. Y bueno, y fue lo que tuvimos que, cuando se inicia este gobierno, tuvimos que reafirmar y reorganizar por estar en medio de una pandemia. Entonces yo creo que está pasando en todo el mundo esto de que la gente se sienta, yo digo defraudada, porque no tendría que ser defraudada, pero sí que esperaban otra cosa, pero tampoco estábamos preparados para una pandemia. De todos modos, lo que vemos también a nivel local es que a pesar de la pandemia, las obras no han dejado de llegar. Nosotros vemos que, bueno, en el caso de la localidad de Ribeño se siguieron con las cloacas, que estaban a un 50%, y se continuaron y se está terminando esa obra. Vemos los accesos que bajaron, o sea, obras que se han hecho en escuelas, todas esas obras son obras provinciales, que a pesar del color político que hoy tenemos en el distrito, el gobierno provincial y nacional no mira, y no solo que bajan ellos mismos con los recursos, porque hemos tenido la visita del ministro de Nación, del ministro de Obras Públicas, el señor Cato Podis. Entonces yo creo que más allá de lo que pasa, que yo creo que es normal, porque vivimos también una situación atípica que fue el encierre, y cuando estuvimos todos encerrados, de pronto salimos, tenemos la posibilidad de estar con más libertad y la situación económica no nos permite a lo mejor disfrutar de cosas que antes disfrutábamos. Entonces yo creo que va todo de la mano, es una situación muy difícil. Yo cuando pasa esto me pregunto qué hubiera sido de nosotros en pandemia con el otro gobierno. Y ahí por ahí se me disipan algunas dudas, pero para el común de la gente no es así, esperan y quieren todo al momento y creo que es loable, pero sí nosotros sabemos que necesitamos, es más, yo creo que se está poniendo en marcha, que se está avanzando, no es que estamos, no estamos ni sacando créditos en el Fondo Monetario como se hizo, porque si recordamos, cuando asume Macri no había una deuda externa y hoy hay, y bueno, y hoy se está tratando por todos los medios de ayudar a la gente en esta situación que no esperábamos, más ver cómo arreglamos con la deuda externa. Entonces yo creo que hay situaciones que también no se están contemplando de la manera que a lo mejor esperábamos, pero es normal que esté sucediendo esto. Y también es normal que la gente tenga un hartazgo, porque la gente también se cansa de que prometan y que no cumplan.
eso ¿La sí. gente está cansada, vos crees, de esta buena onda que tiene desde el lado de Juntos? Hay como una sensación, que ya te lo han preguntado en un montón de medios de comunicación, sobre este descreimiento que hay en tanto a la política, pero ¿cuál es la sensación que vos palpás de la gente? ¿La gente tiene miedo? ¿La gente está cansada? ¿La gente está feliz? ¿La gente está conforme? ¿Cómo lo sentís? Hay situaciones, yo creo que hay miedo, sí, porque yo no creo que los empleados municipales estén contentos con lo que cobran. Partamos por esa base. Yo no creo que hoy el servicio de salud esté conforme con un sueldo en enfermería, ni tampoco pensando qué médico va a venir a la guardia de cualquiera de las salas o también mismo del hospital, porque sabemos que, a ver, todas las obras y todo lo que se hace en salud es bienvenido, y todos los gobiernos, todos hicieron algo en salud, y todos los que pasaron algo hicieron en el hospital, pero hay una situación que hoy está pasando, que se está dejando de lado el capital humano. Y si dejamos de lado el capital humano, yo creo que no estamos pensando en la gente de nuestro distrito, fundamentales, y más después de haber atravesado lo que atravesamos. Sabemos que las personas que hoy están trabajando en salud no tienen un sueldo digno, acorde a la situación y al momento que estamos viviendo. Sabemos que cuando por ahí a lo mejor vemos, o sea, uno no critica para destruir ni para generar el odio. Uno, cuando hace la crítica desde la oposición, y para eso somos oposición, si no yo estaría sentada en el otro bloque, pero uno tiene que marcar esas diferencias. Hay una lista de prioridades y no son las mismas que las nuestras, por ejemplo. No son las mismas de las que la gente necesita. Hay una prioridad, hay una plaza hermosa, que está bien que esté la plaza hermosa, pero antes de que esté la plaza hermosa tenemos que ver cuánto cobra una enfermera, por ejemplo, cuánto cobra un ambulanciero, cuánto cobra el chico que corre atrás del camión de la basura. Esas cosas son fundamentales. ¿Por qué? Porque es lo que hace que todos los días esa gente lleve el pan a su casa. Es lo que hace que mantenga a sus hijos, o que tenga acceso a un estudio, a una vivienda. Durante todos los años en eje de campaña veíamos promesas incumplidas de viviendas y terrenos. Y eso también duele, porque eso es mucho más grave. ¿Por qué? Porque estamos jugando con la esperanza de la gente. ¿Tenés miedo de que gane el otro partido? No, miedo no. ¿O de que asuman más personas y generen un caos de ingobernabilidad, o que tengan situaciones capitalistas, si se quiere? Miedo no, pero sí tristeza. O sea, cuando estuvimos durante esos 4 años viendo cómo perdíamos derechos, viendo cómo se destruía un crédito Procrear por un crédito UVA impagable que nadie pudo pagar, que muchos perdieron sus casas, y los que están sosteniendo esos créditos lo están haciendo porque son una familia conformada donde todos trabajan, y todos reciben un sueldo, entonces por eso mismo lo están sosteniendo. Cuando veíamos cómo los medicamentos para los abuelos ya perdían el 100% y no tenían, y tenían que elegir, porque nos estamos olvidando de eso. Iban a la farmacia y tenían que elegir qué medicamento llevar. Preguntaban, ¿cuál puedo dejar y cuál tengo que llevar sí o sí? Entonces eso es terrible que nos haya pasado. O sea, después de ver todo eso, yo digo miedo y tristeza, porque ¿qué va a pasar con nosotros? A ver, en el distrito tenemos un gobierno de Cambiemos. ¿Tenemos viviendas? No tenemos viviendas. Tenemos, acceso a una educación por medio de becas y por medio de la Casa de Faega, que cada vez se hacen más. Cada vez hablo con más gente que le es más difícil acceder a una beca y más difícil ubicar a un hijo en una de las casas de Faega. Entonces, yo creo que las prioridades son otras. La prioridad del Frente de Todos, del peronista, como decimos siempre comúnmente, vamos a decirlo así para que la gente lo entienda, el peronista tiene otra prioridad. El peronista tiene la prioridad de lo que es esencial y necesario en la vida de las personas, que es lo que le va a servir para cambiarle la vida. La red de gas, lo que es vivienda, terrenos, salud. Entonces yo creo que hoy, más que miedo, yo tendría la desesperanza de que la gente se haya olvidado, de que la gente no recuerde lo que nos sucedió
cuando perdíamos derechos, cuando perdíamos, hasta teníamos el miedo, porque ahí sí teníamos miedo. Ahí teníamos miedo que la jubilación, yo me acuerdo cuando hubo una jubilación masiva de un montón de docentes porque decían, si cambia la jubilación, perdíamos un montón de derechos los docentes. Y bueno, y hoy estamos en camino a algo parecido. Yo creo que durante este tiempo, y te vuelvo a repetir, lo estamos viendo en nuestro distrito, la provincia avanza, tenemos, y si vos no recordarás, lo podrás recordar, en la época de Macri se inauguró varias veces una autopista que no estaba terminada, de la cual hoy estamos disfrutando. Aquellos que tienen que viajar semanalmente o día por medio a La Plata, a Buenos Aires, están disfrutando de una autopista que la terminó este gobierno y en pandemia, lo que significa eso. O sea, no solo llegaron obras a nuestro distrito, siendo amarillo el distrito, digo amarillo porque es la forma de interpretarlo, pero siendo el gobierno de Cambiemos, la provincia mandó los medios, y articuló los medios necesarios y mandó las partidas de dinero, como cuando en COVID se recibieron más de 40 millones para invertir en salud. Y sabemos que en cuanto a aparatología no tenemos una inversión en salud. Sabemos que hubo muchas quejas de los vecinos, sabemos, no lo hacemos a lo mejor, uno no planta esto en la sociedad, pero hubo mucha gente desconforme, hay mucha gente desconforme que no lo dice porque o tiene miedo o tiene un hartazgo, como vos decís, pero las cosas existen, las cosas pasan. Entonces, nosotros lo único que queremos con esta oposición, con hablar de cosas concretas, es simplemente decir lo que está bien y lo que está mal, porque hemos acompañado siempre lo que está bien, pero no lo que está mal. Porque el caso del acceso a ribeños, tenemos un problemón en el acceso a ribeños. Se envían los medios y el dinero, o sea, la partida de dinero que necesaria para esa obra, que son más de 10 millones de pesos, y al tercer día se rompe el acceso. Y se siguió rompiendo. Y se sigue rompiendo. Yo al venir para acá, hoy pasé y está cada vez más roto. O sea, desde el Consejo Deliberante, ¿qué hacen? Los concejales mandamos un pedido de informe para que se informe, pero no a nosotros los concejales. Esto se debe informar a la gente. La gente de Ribeños quiere saber qué pasó. ¿Por qué se rompió? Si bien uno tiene una explicación técnica, el que tiene que dar la respuesta es la persona que está a cargo, o sea, el organismo que está a cargo de administrar y supervisar esos fondos que llegan de provincia para plasmarlos dentro de las obras que llegan a nuestro distrito. Entonces yo creo que es hora de que está todo bien, pero no todo tan bien. Entonces lo que está bien y lo que está mal está mal. Silvia, en esta segunda mitad, ¿cómo te encontró anímicamente? ¿Cómo te encontró de salud? Las personas que hemos tenido diálogo con vos constante durante todo este tiempo, sabemos que después de las primarias estuviste un poco golpeada, sobre todo en lo que viste de los resultados de estos votos peronistas que no acompañaron, que fueron bastante dolorosos. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo está tu ánimo en esta segunda mitad? Y la segunda pregunta es, ¿cómo piensan recuperar ese voto peronista que se fue y por qué se fue ese voto peronista para otro lado? En realidad, cuando vos decís de mi ánimo, me pasó que cuando después de las elecciones, ese día, me llamaron muchos compañeros tuyos diciendo, bueno, para hacerme una nota, y no, yo no estaba, o sea, yo no me sentía sin ánimo de hablar, no, todo lo contrario. No me molesta, mi ánimo no depende de un resultado electoral. ¿Por qué te lo digo? Mi ánimo puede decaer, y de hecho pasó, cuando uno de mis hijos o mis familiares o mis amigos pasan por un momento de salud delicado o un momento, yo siempre digo límite en cuanto a circunstancias humanas. Pero un resultado electoral no te puede bajar, por lo menos en mi persona, no me puede bajar el ánimo. Sí, a lo mejor te baja el ánimo cuando vos sabés que hay gente que a lo mejor no respondió de la misma manera que vos esperabas o que vos querías. Te puede bajar el ánimo, podés pensar, ¿qué pasó? Yo siempre digo que uno tiene que hacer un mea culpa. Si hay un voto peronista que no está con nosotros, tendrá sus motivos. De hecho, muchas veces hemos conversado y sabemos los motivos. Y en otros casos no lo sabemos. Pero yo creo que tiene sus motivos. Yo soy muy respetuosa del voto del otro.
porque por eso el voto es privado, es secreto, y es un voto que yo digo que tenemos que estar orgullosos de poder votar, orgullosos de estar en democracia, de poder elegir. Entonces, yo no puedo pretender que todo el mundo me quiera, como yo no puedo querer a todo el mundo. Entonces, uno tiene que respetar eso. No me siento mal por el resultado. Uno se siente mal, te vuelvo a repetir, que me pasó que después de las elecciones tuve un problema de salud con mi mamá y ahí sí me sentí preocupada. Ahí sí, porque uno en ese momento te hace el clic de decir, uno está todo el tiempo en la vorágine y corriendo de un lado para el otro y deja de lado algunas cosas, ¿no? Pero bueno, esto va con uno de que uno quiera estar y participar en todo y trabajar y dar todo lo que tiene o más, cometiendo errores, por supuesto, porque cometemos errores, pero siempre guardando un mismo lugar. Entonces, a mí la tranquilidad y lo que me da tranquilidad en realidad en esto es que yo nunca me moví de mi lugar. Mis convicciones están intactas. Mi lugar es el que ustedes ven, el de Frente de Todos, con un gobierno nacional y provincial que ya conocen, que todos pueden elegir y saben cómo elegir, porque saben cómo, o sea, dividir sus votos y cómo hacer posible, ¿no?, que esta elección se dé en la mejor forma posible. Pero nosotros seguimos luchando por lo que creemos que es una realidad y seguimos pidiendo transparencia, que es lo que el otro gobierno siempre hizo hincapié con la transparencia y el eslogan de la transparencia, cuando justamente presentamos en el Consejo esas benditas declaraciones juradas de las que hablábamos, y seguir luchando por lo que nos parece que es la realidad y la necesidad del distrito. Hoy te está pidiendo todo el mundo desesperado una casa para alquilar, ni siquiera le podemos decir dónde hay una casa para alquilar porque no hay. Entonces creo que hay una falencia, creo que no todo es color de rosa y que nosotros desde la oposición tenemos que presionar y seguir marcando y mostrando cuáles son esas necesidades y qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Cuando hablamos de clientelismo, escuchábamos algunas declaraciones de gente de Cambiemos hablar de clientelismo y yo me preguntaba a quién se refiere, porque nosotros hace 6 años que no estamos en el distrito, que no somos gobierno. Y recuerdo cuando allá por el 2017 decían que la gente estaba cansada y me preguntaba a mí, vos me hiciste esa nota. Y me preguntaste, ¿qué opinás de las declaraciones de fulano de tal que hizo con respecto a que ellos siguen ganando y ustedes siguen perdiendo en el 2017? Que la gente está cansada de las políticas viejas. Y yo recuerdo, mira que yo me olvido de muchas cosas, pero eso no me lo pude olvidar más. Porque es algo que uno tiene que analizar y si es así y tiene que cambiarlo, lo tiene que hacer. Entonces yo le dije, bueno, yo preguntaría primero cuáles son esas políticas viejas. Y se referían al clientelismo. Resulta que es el mismo clientelismo que hoy están haciendo, o más, dentro de las campañas políticas, ellos, de los cuales tanto nos acusaban a nosotros. Entonces, vemos el dar en forma indiscriminada, ya sea en papelitos, y ya sabe a qué me refiero, dinero, cheques, en forma indiscriminada materiales. Y no digo que esté mal ayudar a nuestros vecinos, porque estamos en época de pandemia. También me hubiera gustado que se ayudaran todos los comerciantes que en época de pandemia tuvieron que cerrar, porque de hecho presentamos nosotros un proyecto al Consejo Deliberante pidiendo que con esa semejante partida de dinero que llegó de provincia se le diera curso a la ayuda, ¿no?, a esa gente que tuvo que cerrar sus puertas y quedarse en su casa y no pudo recibir ningún ingreso, y no solo que no recibió el ingreso, sino que perdió lo que tenía. Entonces, bueno, eso no sucedió, pero sí sucede en forma reiterada cada vez que hay una campaña, muchísimos materiales, muchísimos recursos que se plasman en las benditas colas de acción social. Entonces, también es feo para la gente, ¿no? Y también es feo que digan, che, ¿por qué no aprovechamos a pedir que estamos en año electoral? Eso no nos tiene que pasar. Eso no nos tiene que pasar como sociedad, no como partido político. Eso tiene que terminarse. Cuando uno tiene que asumir un lugar, nosotros hoy somos oposición, pero la gente que está gobernando y que tiene un municipio y que tiene todas las herramientas para ayudar a la gente, los programas bajan directamente a ellos,
porque ellos son, así sean de provincia, porque no importa el color político, los programas bajan a ellos, los materiales bajan a ellos, el dinero baja a ellos. Bueno, que ese gobierno pueda implementar todas esas políticas económicas en su distrito y en forma igualitaria, equitativa, que el que realmente necesita una chapa reciba una chapa, que el que realmente necesita una medicación reciba esa medicación, que el que reciba la beca, necesite la beca, reciba la beca. O sea, todo esto es un trabajo que se debe hacer y no se hizo en forma, yo digo, equilibrada, no se hizo hasta el momento en una forma continua, se hace solamente y se ve en época electoral. No debe ser así. Y lo voy a repudiar en todos los gobiernos, no solo en este. Y lo voy a repudiar a nivel social, porque fue lo mismo que repudiaron ellos en el 2017, pero lo fueron marcando cada vez más. Por eso es la pregunta, ¿a qué se refieren? ¿Por qué tu lista es mejor? Ya sos vos la periodista. ¿Por qué su lista es mejor que la lista de Juntos? A mí no me gusta decir que somos mejores. A mí me gusta decir que somos diferentes. Uno no puede ser tan omnipotente para creerse mejor que nadie. Ahí yo siempre hago un paréntesis y digo que no, uno no es mejor que nadie. Uno trata de hacer lo mejor posible, que es muy diferente. Yo digo que de Dios para abajo todos somos iguales, pero sí podemos hacer cosas diferentes. Entonces creo que hay que marcar más hoy en día, donde venimos tan convulsionados, esta diferencia. Nuestras prioridades son diferentes. La prioridad que tiene el Frente de Todos es la gente, es la necesidad de la gente, es que tenga un sueldo digno, que lleguen a tener una vivienda, todas esas necesidades que hacen que le cambie la vida a la gente. O sea, el diario, la diaria, porque en la diaria tenemos que estar. Cuando una persona necesita un turno y no se lo podemos ofrecer, no lo tenemos y la gente tiene que derivarse a otro lugar por sí sola y no tiene cómo ir. O sea, eso no nos puede pasar. El servicio de salud hoy, si miramos a la redonda, todos los servicios de salud están en mejores condiciones que nosotros. Estamos años luz para atrás. En aparatología, que tenemos, gracias a Dios, un mamógrafo que está de la gestión cuando nosotros estábamos, que fue cuando yo asumí en mi rol, y acompañada, te vuelvo a repetir, porque siempre lo digo, por Tito Frías, pudimos traer ese tomógrafo presentando un proyecto hermoso a Cargill y bueno, y fue así como empezamos a manejar y a trabajar en programas de salud con Tito Frías desde el hospital, en todos los pueblos del distrito. Entonces cuando uno va a Pinto, va a Bedia y ve cómo ha evolucionado y ve el capital humano que hay ahí, porque es indispensable y esencial el capital humano, pero para eso tienen que tener buenos sueldos. Para que los médicos no se vayan, el distrito, porque son municipales, tiene que ofrecer buenos sueldos. O sea, hay que conquistar a esa parte que es la parte elemental, que es el médico, que sin el médico no podemos hacer nada, y hay que pagarles bien, porque los médicos se nos van. Gracias a vos.